mi esposo invitó a su mejor amigo a casa, y terminé en su cama. Mi nombre es Aiko Nakamura, aunque casi nadie me llama así. En mi familia simplemente soy Aiko, y en el trabajo muchos me dicen Ai, porque dicen que es más fácil y rápido de pronunciar. Siempre sentí que vivía entre dos mundos, el de mi madre, peruana, cálida y espontánea, y el de mi padre, japonés, meticuloso hasta en el modo de respirar. Esa dualidad terminó marcándome más de lo que pensé. Crecí en un hogar silencioso pero amoroso. De mi padre aprendí la paciencia, el respeto y la calma antes de actuar. De mi madre heredé la risa fuerte, la pasión por la cocina y la libertad de llorar sin miedo cuando algo dolía. Yo terminé siendo una mezcla contenida, una mujer que observa antes de hablar, que siente con intensidad pero rara vez lo muestra. Desde adolescente prefería la soledad, escribir, dibujar, caminar sola por el malecón mientras escuchaba música. Nunca fui de fiestas ni de multitudes. Tenía pocos amigos, pero los cuidaba como si fueran tesoros. Cuando terminé el colegio, estudié arquitectura. No fue una decisión impulsiva, sino un reflejo de mi obsesión por el orden y la belleza. Siempre me fascinó cómo los espacios podían transformar el ánimo de una persona. Pasé la universidad más cerca de maquetas y planos que de gente. Algunos decían que me perdía la juventud, pero yo sentía que la estaba invirtiendo en construir mi propio camino. Me gradué a los 25 y entré a trabajar en un pequeño estudio de arquitectura interior. Era un trabajo que muchos habrían considerado rutinario, pero a mí me llenaba. Diseñar para otros me hacía sentir útil, aunque nunca había pensado demasiado en mi propio espacio emocional. Hasta que lo conocí a él. Y todo ese orden que tanto había defendido empezó a tambalear. Fue en un proyecto con una empresa de publicidad. Ellos necesitaban rediseñar sus oficinas, y nuestro estudio se encargaba. Yo estaba a cargo de la presentación técnica y, siendo honesta, ese día no tenía ganas de nada. Había dormido poco, mi computadora se había colgado 3 veces, y sentía que mi voz iba a quebrarse a mitad del discurso. Entré a la sala de reuniones con los planos bajo el brazo y el corazón acelerado. Ahí estaba Javier. No era el jefe del proyecto, solo parte del equipo creativo. Pero se notaba que era el alma del grupo, hacía reír a todos, rompía la seriedad con bromas y tenía esa forma de moverse que llenaba el espacio. ¿Y tú eres la arquitecta?, me preguntó apenas me vio. Sí, Aiko. Mucho gusto, respondí seria. Aiko, nombre bonito, pero me va a costar aprenderlo, dijo con una sonrisa confiada, como si ya supiera que terminaría haciéndolo de todas formas. Todos rieron. Yo no. Pero lo observé. Sus ojos tenían una calidez distinta, de esas miradas que no solo ven, sino que leen. Aunque intenté mantener la compostura, algo en su naturalidad me desarmó. Durante la reunión, me interrumpió varias veces con preguntas que parecían simples bromas, pero de alguna manera lograban hacerme reír. Al final, cuando todos salieron, se quedó. Perdón si hablé demasiado. Soy de los que piensan en voz alta. O lo noté, dije con una sonrisa contenida. De entonces, si ya me soportaste 1 hora, ¿puedo invitarte a un café? ¿Para hablar del proyecto?, pregunté, intentando sonar neutral. Claro, del proyecto, y de la vida, si se da. No acepté de inmediato. Pero insistió con una amabilidad tan genuina que terminé diciendo que sí. Ese café se convirtió en 3 horas de conversación. Descubrí que Javier trabajaba en publicidad desde joven, que venía de una familia grande y bulliciosa, que era el menor de 4 hermanos y el más soñador. Amaba el arte y la improvisación. Yo, que solía analizar cada palabra antes de decirla, me descubrí riendo y hablando sin miedo, bajando la guardia. Era todo lo contrario a mí, caótico, espontáneo, pero auténtico. Empezó a buscarme con frecuencia. Al principio con excusas de trabajo, pero pronto con invitaciones directas. Y sin darme cuenta, su presencia se volvió cotidiana. Me llamaba solo para preguntar si había cenado, me enviaba memes en medio de la tarde, y yo dejé de revisar mi teléfono por costumbre para hacerlo solo esperando su nombre en la pantalla. La primera vez que salimos oficialmente fue un viernes. Llovía, pero igual caminamos sin paraguas, riendo como adolescentes. Me tomó de la mano sin pensarlo, y yo no la solté. Ahí empezó todo. Sin promesas grandilocuentes, solo 2 personas encontrándose en el momento justo. Con Javier aprendí a reír más fuerte, a soltar el control, a dejar que la vida se pintara de colores. Y lo que no sabía entonces era que ese color terminaría tiñendo rincones de mi vida que nunca debieron cambiar de tono. Dicen que las parejas se conocen de verdad en los silencios. Y con Javier, lo que más me sorprendió fue su capacidad de llenar esos espacios con calidez, sin necesidad de hablar demasiado. Durante los primeros meses, nos dedicamos a descubrirnos en los detalles más pequeños. Me pasaba a buscar al estudio los viernes, y me llevaba a lugares de Lima que yo nunca había pisado, a pesar de haber vivido toda mi vida allí. Me enseñó a ver belleza en lo simple, en una anticuchería de barrio, en un atardecer desde un puente, en un bolero viejo que sonaba en la radio de un taxi. Yo, que siempre había vivido midiendo cada paso, empecé a soltarme. Improvisábamos viajes de un día sin rumbo fijo, y otras veces simplemente nos quedábamos en casa viendo películas que nunca terminábamos, porque terminábamos hablando de todo. Me escuchaba con una atención que desarmaba, haciéndome sentir vista como nunca antes. Recuerdo una noche en la que le conté que con mi padre apenas hablaba desde hacía años. No fue por un conflicto grande, sino por orgullo. Yo había elegido arquitectura, no ingeniería,
y él nunca lo aceptó. Javier me miró con ternura y me dijo: a veces las personas callan no porque no tengan nada que decir, sino porque no saben cómo decirlo. Esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo, nuestra relación se volvió rutina, pero de una manera que me hacía sentir acompañada. Javier me cocinaba los domingos, aunque no fuera muy bueno. Yo diseñaba bocetos de muebles que soñábamos tener algún día en nuestro futuro departamento. Discutíamos de vez en cuando, pero ninguno soportaba estar enojado por mucho tiempo. El amor entre nosotros parecía más fuerte que cualquier diferencia. La propuesta de matrimonio no fue de película, pero sí sincera. Una tarde, en la playa de Punta Hermosa, me entregó una pequeña caja de madera hecha por él mismo. Dentro había un anillo sencillo de plata con una piedra azul diminuta. No tengo mucho, me dijo, nervioso, pero tengo ganas de compartir lo poco que soy contigo. No lo dudé. Dije que sí sin pensar. Pasamos meses organizando la boda, a pesar de que los gastos nos abrumaban. Lo hacíamos con la convicción de que todo valía la pena. Unas semanas antes de casarnos me mudé a su departamento. Fue entonces cuando entendí lo que realmente significaba convivir, los horarios, las manías, los hábitos. Él dejaba los zapatos en el pasillo, yo necesitaba que todo estuviera en orden. Él se despertaba cantando, yo apenas podía existir antes del café. Y, sin embargo, nos entendíamos. Cuando llegó el día de la boda, tuve la certeza de que había elegido al mejor compañero. La ceremonia fue pequeña, en un jardín con luces colgantes, rodeados de amigos y familiares. Yo llevaba un vestido sencillo, y aún así, Javier me miraba como si fuera lo único que existía. Entre los invitados estaba alguien que apenas conocía, Diego. Era uno de los amigos más cercanos de Javier desde la universidad, aunque yo solo lo había visto un par de veces. Llegó con una actitud relajada y una sonrisa fácil. Recuerdo que durante el brindis bromeó: jamás pensé que este loco se casaría. Alguien tenía que salvarlo de sí mismo, respondí yo, y todos rieron. Diego parecía el típico amigo leal, sociable y dispuesto. Bailó con todos, ayudó cuando algo se complicaba, levantó a Javier en hombros en medio de la fiesta. Apenas crucé un par de palabras con él, pero lo noté, tenía una forma de observar distinta, como si registrara más de lo que mostraba. Después de la luna de miel, Javier comenzó a invitarlo seguido a la casa. Decía que Diego estaba pasando por un mal momento y que necesitaba compañía. No me opuse. Me parecía bonito que apoyara a su mejor amigo. Al principio eran visitas esporádicas, una cerveza un viernes, una cena improvisada. Pero poco a poco se volvieron frecuentes. Llegaba del trabajo y ya lo encontraba en la sala, conversando con Javier o viendo un partido. A veces me unía, otras me iba al dormitorio a cambiarme. Diego era amable, sí, pero diferente a Javier. Más tranquilo, más reservado. Su humor era inteligente, seco, y su tono bajo obligaba a escuchar con atención. Con el tiempo, empecé a notarlo más de la cuenta, la manera en que movía las manos, su risa breve, esa mezcla de confianza y misterio. No era algo que buscara, ni siquiera que quisiera reconocer. Pero estaba ahí. Esa rutina de visitas, sin que yo lo supiera, fue el inicio de una grieta invisible. Una grieta que con el tiempo se ensancharía lo suficiente como para tragar todo lo que Javier y yo habíamos construido. Casarme con Javier fue entrar en una etapa que había soñado desde niña, pero que nunca imaginé que pesara tanto sobre los hombros. Los primeros meses de matrimonio fueron idílicos, nos despertábamos abrazados, compartíamos el desayuno entre risas y discusiones tontas sobre quién había dejado abierta la nevera. A veces, él me miraba y decía con esa voz ronca de las mañanas: no sé cómo tuve tanta suerte contigo, Aiko. Y yo sonreía, aunque una parte de mí ya empezaba a preguntarse si el amor bastaba para llenar todos los silencios que iban apareciendo con la rutina. Vivíamos en un departamento pequeño, de paredes color crema, con una terraza desde la que se veían los árboles del parque. Javier adoraba invitar a sus amigos los fines de semana. Le gustaba tener la casa llena de risas, música y cerveza fría en la mesa. Al principio, disfrutaba de esa calidez colectiva. Pero con el tiempo noté que esas reuniones eran más suyas que mías. Yo me convertía en la anfitriona silenciosa, la que servía los vasos, la que recogía los platos, la que sonreía aunque no tuviera ganas. Mientras Javier hablaba emocionado de fútbol o de trabajo, yo lo observaba con cariño, pero ya no lo escuchaba igual. Lo amaba, sí, pero había algo distinto en nuestra mirada mutua, menos brillo, más costumbre. Javier era un buen esposo, trabajador y atento. Me abrazaba antes de dormir, intentaba ayudar en lo que podía. Pero también era predecible. Todo en él seguía un orden lógico, casi matemático: levantarse, trabajar, comer, ducharse, dormir. Yo, en cambio, me movía por impulsos, por sensaciones, por la necesidad constante de sentirme viva. Había días en los que me miraba al espejo y no me reconocía. Veía a una mujer casada, estable, pero no a la Aiko que alguna vez soñó con sentirse única, deseada, desbordante. A veces me sorprendía imaginando otros escenarios, otras conversaciones, otra voz que me hiciera temblar por dentro. Me repetía que era normal sentir cierto vacío en el matrimonio, que era parte del proceso. Pero ese vacío empezó a llenarse poco a poco con las visitas de Diego. Al principio eran simples coincidencias. Javier lo invitaba y yo terminaba compartiendo la mesa. Pero con el tiempo, Diego comenzó a quedarse incluso cuando los demás ya se habían ido. A veces ayudaba a Javier a arreglar algo, otras simplemente se quedaban viendo partidos hasta tarde.
Yo escuchaba sus risas desde el dormitorio y, curiosamente, sentía que la casa volvía a tener vida. Una noche, mientras Javier salió a comprar hielo, me quedé en la cocina ordenando los platos. Diego se acercó y, con una sonrisa leve, me dijo: "Y eres muy paciente con él, no todas aguantarían tanta charla de fútbol". Reí por compromiso. Bueno, es parte del paquete. Parte del paquete, repitió mirándome con una atención que no supe cómo interpretar. No era una mirada grosera, pero sí demasiado atenta. Y por un instante sentí que alguien me estaba viendo de verdad. Desde esa noche, sus frases empezaron a cambiar. No eran abiertamente coquetas, pero había algo detrás. «Siempre hueles igual, ¿qué perfume es?», me preguntó una tarde. Otras veces, al ayudarme a poner la mesa, sus dedos rozaban los míos apenas un segundo de más. Pequeños gestos. Minúsculos. Pero suficientes para desordenar un corazón que creía dormido. Javier no notaba nada. Seguía siendo el mismo, alegre y confiado, sin un rastro de sospecha. Y esa confianza era precisamente lo que me hacía sentir más culpable. No sé en qué momento dejé de resistirme. Quizás fue la suma de miradas que duraban demasiado, de silencios que pesaban, de risas compartidas que solo nosotros entendíamos. Diego empezó a quedarse más tiempo, y cuando Javier salía, a veces lo dejaba a cargo de la casa. Y fue en esos instantes sin testigos cuando la línea se volvió difusa. No sabría decir el momento exacto, solo recuerdo el aire denso, una cercanía inevitable, el roce que se transformó en algo que no debió pasar. No hubo palabras, ni promesas, ni planes. Solo sexo. Después, el silencio fue brutal. No porque Javier estuviera cerca, sino porque la culpa cayó sobre mí con todo su peso. Miré a Diego, y su rostro era una mezcla de sorpresa, deseo reprimido y miedo. Ninguno dijo nada. Sabíamos lo que habíamos hecho, y también sabíamos que no tenía marcha atrás. Los días siguientes fueron una maraña de contradicciones. Javier seguía hablando como siempre, confiado y cariñoso, mientras yo intentaba mantener la compostura como si nada hubiera cambiado. Una parte de mí quería confesarlo, terminar con la mentira. Pero otra, más temerosa y egoísta, quería sostener ese frágil equilibrio, fingir que todo seguía intacto. Lo cierto es que, cuando algo se quiebra, aunque lo tapes, tarde o temprano sale a la luz. Era un domingo por la tarde. Javier había organizado una pequeña reunión, como tantas veces. Diego llegó con su sonrisa habitual, pero noté en él algo distinto, los ojos más tensos, los gestos menos relajados. Aún así, todo parecía normal. Comimos, brindamos, reímos. Yo fingía, Diego también. Pero Javier estaba más callado de lo usual. En un momento se levantó de la mesa y regresó con el rostro serio, casi pálido, sosteniendo su celular. Me miró primero a mí y luego a Diego. ¿Desde cuándo?, preguntó con una voz tan baja que me heló la sangre. El mundo se me vino abajo. No entendí cómo lo había descubierto, tal vez un mensaje, una llamada, una foto. No importaba. Lo sabía. Diego se quedó mudo, incapaz de articular palabra. Yo quise hablar, justificarme, decir que había sido un error, una locura pasajera. Pero Javier me miraba con los ojos húmedos, con un dolor tan hondo que cualquier explicación se volvía ridícula. De todas las personas, susurró. ¿Por qué él? No supe qué responder. No había palabras que pudieran borrar lo que habíamos hecho. Diego se levantó y se marchó sin mirarme, con la misma calma rota con la que había llegado. Yo me quedé frente a Javier, con el corazón desbocado y las manos temblando. Él no gritó, no rompió nada, no me insultó. Solo me miró una última vez, como si intentara grabar en la memoria el rostro de la mujer que lo había traicionado. Luego tomó sus llaves, abrió la puerta y se fue. El golpe seco de la puerta al cerrarse me resultó más devastador que cualquier insulto. Ese sonido marcó el final de algo que jamás volvería a recomponerse. Me quedé sola en el silencio de nuestro departamento, con la certeza de que había destruido el único amor que alguna vez había sentido verdadero. Y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a mí misma. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.